no solamente periodística, ¿no? Sino moral, de hablar hoy de estos 18 peruanos asesinados y de cómo esta triste noticia además empaña estas elecciones, esta segunda vuelta, ¿no? Por eso también es que hemos invitado hoy al programa a Jaime Antezana. No sé si ya estamos conectados con Jaime. Él es investigador Hola. social en temas de narcotráfico y crimen organizado. Jaime, muy buenas noches. Gracias por conectarte. Gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. Bueno, hay muchas cosas que preguntarte. Vamos a ir por partes para ver si también podemos hacer un poco de pedagogía para todos, ¿no? Incluyéndome, de primero que cuentes un poco, para quienes no conocen, qué pasa en el BRAEM hace años y quién es Quispe Palomino en el BRAEM. Bien. La organización que lidera actualmente Víctor Quispe Palomino, alias José. Disculpa, Jaime, ¿puedes retroceder un poco porque se te corta la boca? Ya. Ajá, ¿Ahí? gracias. Sí, ahí está mejor. Decía, la organización que lidera Víctor Quispe Palomino, alias José, en el BRAE, fue un remanente de Sendero Luminoso que quedó ahí tras la captura de Feliciano en julio del año 1999. Entonces, un residuo, ¿no? Elementos residuales son los que quedaron ahí. Ya. Entonces, ¿de cuántos más o menos estamos hablando? ¿De cuántos? Con lo llamado masa cautiva o las masas, como llaman ellos, más o menos esta reunión estaba entre 1.000, 1.100 personas. ¿Esto es en qué año? 99. ¿Y ahora cuánta gente de ellos se considera? Ahora está en 450, 400, todo, y lo que era la fuerza, la guerrilla, como ellos llamaban, que antes era 450, 500, ahora solo es 150. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la guerrilla y la masa? La diferencia es que la guerrilla es la que hace las emboscadas, los ataques, ¿no? La masa no, la masa es la que apoya pues, en labores domésticas, en labores logísticas, ¿no? ¿Y se puede decir que tienen una zona liberada en el BRAEM? Sí, claro, es la zona de Biscatán, la zona de Bidón, ahí es donde estuvieron precisamente, no estuvieron, ellos estuvieron en el sector 1 de Lene, así le llamaban a esa zona donde ellos estaban, muy cerca de lo que fue Anapati, donde hicieron ellos una emboscada a un operativo dirigido por el general Fournier en octubre del año 99. Congeló. ¿No? Entonces, Jaime, te congelaste. Esta zona, más o menos, ¿de qué extensión estamos hablando? Ahí estamos viendo un mapita, no sé si lo puedes mirar. Si nos indicas de dónde estamos hablando cuando hablamos del BRAEM. Mira, yo voy a ser más directo, ¿ya? Porque no sé la extensión de Biscatán, pero lo que vamos a ir directamente, ¿no? Tras la captura de Feliciano, los hermanos Quispe Palomino, ya con José a la cabeza, van a hacer una migración hacia Biscatán, ¿no? Ahí se van a asentar, en Bidón. Ahí se van a asentar 2001, 2002, sobre todo 2002. Bien, desde ahí van a experimentar una serie de cambios que yo he venido dando cuenta a través de una serie de artículos, ¿no? El primero es que van a cobrar cupos a los mochileros. Ya cobraban a los madereros ya. A los mochileros de drogas. Sí, a los mochileros de la droga. Ese es el primer cambio. Eso fue desde 2000 adelante, ¿no? Dijeron, impuesto de guerra. Vamos a imponer un impuesto de guerra. Fue la orden que dio José, ¿no? Obviamente secundado por su hermano y Alipio, que no hablaba, ¿no? Alipio era el segundo, Raúl era el tercero, ¿no? Ese era más o menos el orden. Bien, otro de los cambios que va a ocurrir en esta organización desde el año 2003, en realidad el 2003 va a ser un año muy importante hasta el 2008-2009. Ya. ¿Qué pasó ahí? Van a pasar a cultivar coca, ¿no? Y tener pozas de maceración, ¿no? Para eso van a tener que contratar químicos, van a tener que cultivar la hoja de coca precisamente en el distrito donde ha ocurrido esta masacre del día de hoy,
¿Ya? O sea, empiezan cobrando cupos a mochileros de droga y a madereros y luego a los 6, 7 años ya transitan directamente a la producción de coca. O sea, ya transitan al narcotráfico directamente. Al año siguiente, o sea, Ya. empezaron al año siguiente, 2002 empiezan a cobrar cupos y al año siguiente empiezan a cultivar coca y a procesar pasta básica de cocaína, ¿no? Esa labor va a ser hasta el 2008. O sea, van a ¿Qué, procesar droga. qué operación sostienen con esto y dónde queda la parte política del Bueno, Sendero en Luminoso? ese tiempo todavía la parte política no existía, Uh-huh. ¿no? Solo tenían un discurso: no matar campesinos, no matar civiles. Ok, pero retrocedemos un ratito. ¿A qué te refieres con que no existía la parte política? Porque normalmente lo que la gente cree es que ellos se escinden de Sendero Luminoso, es decir, tenían la ideología senderista y se van a hacer estas operaciones con el narcotráfico en esta zona del Brain. Sobre eso va a ser bien preciso. Okay. Tras la captura de Feliciano, se vacían de ideología. No hay discurso ideológico, no hay estrategia de poder, no hay nada, porque ellos eran parte de la corriente Proseguir, que cinde a Sendero el año 93, ¿no? Hasta el 99. El último que queda en esa corriente Proseguir va a ser hasta el 2000, 2001, Artemio en el Alto Guayaga. Pero los hermanos Quispe Palomino se quedan sin ideología, sin estrategia, sin nada, ¿entiendes? Y no van a tener eso, no van a tener algo que se llame discurso ideológico, si no es después, hacia mayo del 2010, 2006. Eso lo voy a mencionar después. Okay. Voy a seguir con los cambios, ¿Ya? me parece, en un contexto de falta de estrategia, de discurso ideológico y de una acción solamente focalizada, ¿no? De un grupo que se focaliza en esta área. De eso estamos hablando, ¿no? Incluso en algún momento llamamos el senderismo focalizado en el Biscatán, ¿no? Entre los expertos cuando se hablaba sobre este tema, ¿no? Pero ahí viene, entonces estamos hablando del procesamiento de pasta, 2003, 2008. Luego van a hacer el papel de chalequeo, es decir, van a proteger a los mochileros, hombres con sus armas, van a dar seguridad, ¿no? Que es diferente a cobrar cupos. Ellos cobran cupos porque sencillamente pasan y los narcos pagan, porque saben que ese es el territorio que ellos controlan, ¿no? En cambio, chalequear tiene costos. Un hombre cuesta $25, un arma cuesta $100, estamos hablando de más o menos 125 dólares, que cuesta cada hombre con su AKM o Galil. Okay. Eso va a ser el chalequeo, ¿no? Pero luego van a hacer algo que también es muy importante y que en el discurso general de las Fuerzas Armadas, el discurso oficial y los propios medios de comunicación nunca lo tomaron en cuenta, que van a convertirse prácticamente en una empresa de transporte de droga. Mira, ¿cómo transportan ellos la droga? Es diferente a los grupos de mochileros. Los mochileros son 20, 15, a veces 30, a veces 50. Pero cuando ellas mueven droga, eran 99 mujeres y un hombre que va adelante. Y las mujeres que han nacido o crecido en Biscatán podían mover de 15 a 20 kilos, ¿no? ¿Y por dónde sale esa droga? No, salía de Biscatán hasta el Guaitapayana, cerca del Guaitapayana, y que queda ya cerca de Huancayo. Ahí lo entregaban. Ahí entregaban la droga y recibían una maleta llena de dólares, una mochila, ¿no? Llena de euros o dólares. De desarrollar para sostener que esto no es sendero. Pues. Eso es lo que trato de decir. Okay. ¿No? Ese es el otro cambio. Entonces se convierte en una organización que transporta más de 1 tonelada de pasta o de cocaína, ¿no? Y por eso cobra. Otro cambio que va a ocurrir ahí es que en Bidón, que era la zona donde ellos estaban instalados, Biscatán tiene muchas zonas, ¿no? Pero Bidón es una de las zonas de Biscatán donde ellos se asientan desde el 2002. Ahí se van a instalar 3 laboratorios de cocaína. Uno de una firma colombiana, la otra de una firma brasileña, y la tercera, aquí hay que tomar mucha nota, era del primo Lucho de José. ¿Ah? ¿Quién es él? Lucho, bueno, así se le conoce. Ya. Pero yo sospecho que es, sí, hay que tomar nota. ¿Por qué? Porque sospecho que es de una familia de Ica, ¿no? Que puso su laboratorio y que era familia de los hermanos Quispe Palomino.
decir qué es lo que es hoy, porque yo he reconceptualizado. Para mí no son senderistas, no son terroristas, no son narcoterroristas, ¿no? Y a eso quiero apuntar. ¿Qué son? Entonces, con las tres laboratorios de refinamiento de cocaína, esta organización ya está en todo el ciclo de la producción de la droga, desde la pasta hasta la cocaína, dando seguridad, transportando droga, ¿no? Y justamente en 2005, ¿no?, empiezan las emboscadas a policías. Mucha gente cree que las emboscadas a policías es parte de la lucha por el poder, ¿no?, que Sendero Luminoso del BRAE realiza. Falso. Ellos solo emboscan a policías cuando los policías cobran cupos en exceso, se quedan con la merca, o sea, con la droga, o incautan un gran volumen de insumos químicos. Son en realidad narcoemboscadas. Nunca han hecho una emboscada a policías que no esté mediado por cualquiera de estas razones que estoy mencionando. Por ejemplo, en 2016, el 16 de ese mes, emboscaron a policías cerca de la entrada del BRAE, ¿no?, cerca del puesto de control de Machente. ¿Por qué? Ahí estaba incluso una camioneta de narco, todo. Emboscaron. ¿Por qué? Porque narco estaba cometiendo excesos al quitarle la hoja de coca a las contras, es decir, a las señoras que llevan de contrabando para Guanta, Huamanga, ¿no?, para el chacchado. Entonces también tiene como móvil el tema de la hoja de coca, ¿no?, el cobro de exceso de insumos, el cobro excesivo de cupos a los nachos que pasan con sus camionetas o que pasan en los buses que hay por ahí, o ahí llaman tiburones, ¿no?, que son colectivos que transportan a la gente, que viene del BRAE o viene por la zona digamos, de Santillana, etcétera, ¿no? Entonces, todos los ataques a la policía siempre han estado precedidos de incautación, de arranchamiento de droga, de cobro excesivo de cupos o de incautaciones, de gran incautación de insumos químicos. Nunca ha sido por la toma del poder. Entonces, redondeando los datos, ¿no?, yo tuve que dejar de llamarlo Sendero Luminoso, como lo están llamando todos. O sea, nadie puede sacarse de su chip que ellos ya no son terroristas. Terrorista es cuando tienes una ideología. A Sendero Luminoso lo llamábamos terrorista porque mataba, porque quería, pues, una república popular del Perú, ¿no? Ese era su objetivo. Tenía objetivos políticos, tenía un discurso ideológico, tenía una dirección central, ¿no? Pero acá no. ¿Qué son los Quispe Palomino, entonces, si no son una estructura armada articulada al narcotráfico? Otra forma de llamarlo es una narcoorganización armada del narcotráfico. O sea, ya ni siquiera narcoterroristas, directamente. No, porque el narcoterrorismo surgió en Colombia y era la alianza de la FARC con el narcotráfico, o la alianza del Ejército de Liberación Nacional con el narcotráfico. Entonces, una estructura nacional guerrillera más antigua de Colombia y de América Latina, que fue la FARC, se alió del narcotráfico. Luego, manteniendo su dirección política, manteniendo su discurso político, entra a otras labores del narcotráfico. Claro. Llegó a tener cultivos de coca, llegó a tener pozas de maceración, laboratorios, pero manteniendo discurso ideológico. En cambio, los Quispe Palomino ya no obedecían ni al proseguir ni al acuerdo de paz, que fue, digamos, las dos corrientes. ¿A quién siguen entonces? ¿A quién sirven, perdón? ¿A quién sirven? Siguen a los dos hermanos Quispe Palomino y al narcotráfico. ¿Entiendes? Okay, a las firmas del narcotráfico. O sea, podemos decir que de esa estructura se recauda muchísimo dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Para qué les sirve o a quién sirven? Según las cosas que yo he investigado, ellos han lavado 100 millones de soles con una familia de Ica. Esa familia de Ica fue investigada, pero la han limpiado hasta con lejía, ¿ya? Porque vinculaba a los hermanos Quispe Palomino. Eso ya confirmaba otro dato de su conversión en una estructura, en una firma del narcotráfico, el lavar activos, porque en realidad el objetivo mayor de cualquier organización criminal del narcotráfico es el lavado. No es solamente la producción de droga, no es solamente dar la seguridad, cargar, tienen que legalizar refinar, ese sino dinero. es
claro, es llegar al lavado de activos en empresas. Y ahí hubo 100 millones, ¿no? Y el hijo de Víctor Quispe Palomino dio el testimonio de que él había entregado paquetes enviados por su padre a esa familia. Pero, oh sorpresa, no están siendo ya investigados, son absueltos, ahora son empresarios que emergieron producto de su esfuerzo. Precisamente correcto. Cuando se habla cuando mencioné el laboratorio del primo Lucho, tenía que ver, creo, con esa familia. ¿Entiendes? Ya. Ahora, entonces, hasta aquí tenemos entonces a una organización que en definitiva ya no puede ser, ya no encaja en el concepto sendero luminoso, o remanente, o terrorista, o narcoterrorista. Ya hablamos de una estructura criminal del narcotráfico, una estructura criminal armada del narcotráfico, como hoy se habla, por ejemplo, de los disidentes de la FARC. Eso que nos estás diciendo lo sabe la DIRCOTE, imaginamos. Por supuesto que lo sabe. Okay. Yo he hablado, te voy a dar esto, porque yo he conversado con el general, cuando el general Arriola, que es hoy el jefe de la DIRCOTE, yo conversé el año 2017 o 18, me invitó a una reunión, ¿no? Que era el coronel en aquel entonces. Y conversando le digo, pero ¿por qué siguen llamándolo organización terrorista, ¿no? Sendero Luminoso? Si son narcos. Lo que me dijo el coronel Arriola aquel entonces, que cuando lo capture a José, yo voy a ser el primero en decir, este es un narcotraficante. Sin embargo, ahora que lo veo como jefe, él dice, no, es la organización terrorista de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ese es lo que le importa pues a las Fuerzas Armadas, le importa a todos ellos, si no, deja de tener trabajo. Si es una organización criminal del narcotráfico, tendría que entrar a DIVIAC, ¿no es cierto? Porque ya no tiene que ver con temas de terrorismo, ¿no? Entonces, las propias Fuerzas Armadas, este es el terrorismo que ellos necesitan para estar ahí ¿cuántos años? Ellos entraron, uno, para descabezar la organización con el operativo Excelencia 77, que fue de agosto del año 2008 hasta diciembre de ese año. Y tomar el control de Biscatán. O sea, desarticular, en otras palabras, a esta organización. Ajá. Lo consideraban una pichanguita, eso es lo que yo más o menos entendí, ¿no? Vamos a entrar, descabezamos, lo desarticulamos y tomamos el control de Biscatán para que el Perú plante su bandera ahí. El operativo Excelencia 77 fracasó estrepitosamente. Resultaron con 8 bajas, ¿no? Y el del otro lado, 0 bajas. Así terminó el operativo Excelencia 777. Entonces es porque no entendían que no era una organización como la de Sendero, pues. Esta era una organización que estaba en una zona como Biscatán y no estaba en la urbe. No era una organización que no tenías claro quién era la cabeza. Han disparado, han roqueteado toda la zona de Bidón y no han matado a ninguno. O sea, no había inteligencia. Cuando no había inteligencia, por lo tanto, no sabían lo que era. Entonces, el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día de hoy, que señala expresamente que este es un asesinato a estos 18 peruanos por parte del Sendero Luminoso, es decir, ni siquiera dicen Sendero Luminoso narcoterrorismo, dicen Sendero Luminoso y de inmediato lo vinculan a Quispe Palomino. ¿Tú cómo lees ese comunicado? Es lo que es el discurso que ellos quieren, ¿no? Es Sendero Luminoso. Es lo que quiere el fujimorismo, Sendero Luminoso, terrorismo. Porque aquí, Sendero Luminoso es igual a terrorista o terrorismo. Porque no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Yo he hecho el registro, yo he recopilado los datos, ¿no? Desde el 2011. El 4 de junio hubo una emboscada a una patrulla militar, ¿no? Cuando se dirigía hasta a Choquetira, ¿no? Esto queda en la parte sur del BRAE, la franja cusqueña, ¿ya? Esta emboscada costó la vida de 5 soldados. ¿Ya? ¿Y qué iba a ocurrir al día siguiente? Era la segunda vuelta de las elecciones generales. ¿A quién beneficiaba este ataque, ¿no? Esta emboscada de una columna del hermano de Gabriel, que era uno de los hermanos del clan Quispe Palomino? Obviamente a Keiko. Obviamente al fujimorismo. Clarísimo. ¿Por qué lo mandaron a una patrulla militar, ¿no? A una zona que controlaba Gabriel? Si no controlas el área, tú no puedes mandar una patrulla militar. Si no manejas inteligencia en la zona, no puedes mandar una patrulla militar,
¿Por qué los mandaron? Alguien quería muerte. Eso fue 2011. 11. El segundo hecho, que es el año 2016, el 9 de abril, cuando un convoy militar se dirigía a Matichacra, ¿no? En el distrito de Santo Domingo de Acobamba, Concepción, Junín, en el norte del BRAE. El primero fue en el sur, en la parte cusqueña. ¿Ya? Aquí hubo 10 muertos. La emboscada costó 10 muertos, 2 civiles, el resto militares y varios heridos. O sea, sangriento, sangriento totalmente. Terrorismo, como ellos dirían, duro y puro, ¿no es cierto? ¿Quién los mandó? ¿Por qué los mandaron? ¿Y eso fue a cuántos días de las elecciones? Un día antes, el 10, todos los titulares, narcoterroristas atacan. Sendero Luminoso masacra, o sea, ataca, perdón, no, embosca, ¿no? Tantos muertos. ¿A quién beneficiaba? A la candidatura del fujimorismo, ¿no? Cuéntanos acerca. Espérate, sí. Hay otros datos, porque no puede haber pocos datos, tiene que haber muchos más datos. En marzo de este año, pocos días antes de la primera vuelta, ¿no? Una columna, llamémoslo así, una columna armada en Huarcatán, la parte alta de Huanta, salida de Vizcatán, de salida de la droga, ¿no? Masacra a una familia casi entera, 4 miembros de la familia. Y algunos analistas, ¿no? Que les gusta reventar cohetes al terrorismo, al narcoterrorismo, a Sendero Luminoso, dijeron, Sendero está volviendo a sus prácticas antiguas de masacrar familias. Eso no ha ocurrido después de muchos años, efectivamente. Pero ¿qué estaba cerca? El 11 de abril, la primera vuelta, ¿no? Había que generar las condiciones favorables para que, como había el terrorismo que ellos quieren, ¿no? Que mata una familia entera, ¿no? Y que salían con todos los medios de comunicación diciendo que volvía el Sendero Luminoso, ¿no? Eso fue la primera vuelta. Ahora tenemos esta masacre. No tengo ninguna duda de que esto, si ha sido perpetrado por los hermanos Quispe Palomino, o sea, por una columna armada, es un favor que le están haciendo. Aunque en el contenido de su pronunciamiento ellos hablen que no a Keiko, obviamente eso es lo que tienen que decir, ¿no es cierto? Tienen que decir no a Keiko, ¿no? ¿Para qué? ¿Para decir que entonces ellos estarían a favor de Pedro Castillo? ¿No? No, la idea es beneficiar todo lo que signifique volver al terrorismo beneficia al fujimorismo. ¿Por qué? Porque en la psique colectiva de este país se cree que el padre derrotó a Sendero. Entonces hay que darle el voto a la hija para que lo derrote. Como dijo ayer Fernando Rospigliosi, en 60 días acabamos con esa banda, ¿no? Con esa banda armada, con esa banda terrorista. Más allá, digamos, de tu tesis, que evidentemente es algo, ¿no?, que tendrá que irse revelando con investigaciones o constatando o no, el hecho es que hay peruanos muertos hoy día y hay niños. Es un modus operandi de los Quispe Palomino matar, masacrar a mujeres, hombres y niños, calcinando niños, o sea... No era un modus operandi de ellos entre el 99 hasta el 2010. Así solamente del 2010 hasta marzo de este año, solamente hacían asesinatos selectivos, soplones, como lo llaman ellos. Ajá. No asesinaban familias. Y luego tenemos estos que tú has comentado que han sido las primeras o segundas vueltas. Así es, en la primera vuelta el asesinato a las 4 familias en Huarcatán, ¿no es cierto? Cerca del 11 de abril. Y ahora una masacre, 14, 18, inicialmente se hablaba. Esto es una masacre. Calcinado, eso no es una práctica de ellos, ¿entiendes? Pero por eso yo creo que la única explicación es que sea una acción, ¿no? Tiene que ser una acción muy dura, como fue contra la patrulla militar de 4 de junio de 2011. Fue terrible, les rellenaron de balas. Sí, lo recuerdo. ¿No? Igual en la emboscada
que ocurrió el 9 de abril de 2016 fue minas. Minaron, explotaron las unidades, ¿no? ¿Cómo los encontraron? Totalmente destruidos y encima los remataron, porque yo creo que en definitiva tiene que ver con ellos y con un favor que le hacen al principal narcopartido de Perú. Y en este caso, ¿qué información tienes de las personas que han sido masacradas hoy día y de la zona? Lo que dice el comunicado de ellos es limpiar el BRAE. Quiere decir que han atacado un videopad, un lugar, un bar. Primera vez que leo esto en un pronunciamiento de ellos. Es la única manera para que ellos puedan encontrar una legitimidad a su acción en la población del BRAE. Que tampoco es un lenguaje que utilice Sendero Luminoso. No es un lenguaje, no encaja en el último comunicado que hicieron reconociendo la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, ¿no? Quien falleció en enero de este año, producto de una enfermedad, y no como dijo el Comando Conjunto en su comunicado, como consecuencia de las heridas obtenidas de un enfrentamiento en octubre del 2020, sino fue producto de una enfermedad. El hombre estaba mal hace algunos años atrás de problemas renales. Los miembros de esta organización, que son colaboradores y que son fuentes que yo utilizo, señalan de que es un pronunciamiento medio raro porque aluden a John. John fue ajustado cuentas en Pichari hace semanas atrás nomás, ¿no? Y ahí acá lo mencionan como el gordo John. Entonces él me dice, el partido nunca diría el gordo John, ¿no? Lo diría, hemos matado pues a un desertor, a un capitulador, ¿no? Pero no al gordo John. Entonces ellos van encontrando que este pronunciamiento es medio raro. Hay elementos muy raros. Algunos me han llamado, me han dicho, Jaime, no tiene ni un error ortográfico. Y todos los pronunciamientos anteriores de los hermanos Quispe Palomino han tenido muchísimos errores, un verdadero atropello a la gramática, ¿no? Entonces habría que ver. No creo yo que sea un grupo colina armado para hacer esto. Yo creo que se inscribe dentro de esta línea que viene de 2011, 2016, ¿no? Marzo de este año y ahora. Incluso ha habido otras emboscadas, ¿no? Que han hecho a la policía para momentos críticos. Se denunció la compra de Frío Bar, ¿no? Y de un incremento de la planilla, un incremento excesivo de la planilla del Congreso. También hubo otra emboscada. ¿Para qué? Para colocar el tema del terrorismo, ¿no? Porque el terrorismo es utilizado como un psicosocial. El terrorismo es para cubrir otros problemas. Incluso se utiliza el tema del terrorismo para muchas otras razones. Acá, por ejemplo, hasta para la crisis policial, en el caso de Rubén Vargas, lo usó, ¿no? Se usa el operativo Limpo, se detuvo a 77 miembros de Movadep, ¿no es cierto? Y con eso se puso a cubrir la crisis de los generales, la purga de los 18 generales, cosa que estaba bien, pero fue utilizado para eso, para tapar crisis, ¿no? Mostrando una supuesta teoría de que ellos querían reiniciar las acciones armadas en Lima y Callao. Esa fue la tesis central de la policía. El comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, sí ha sido claro en decir que no se le puede adjudicar en estos momentos a Sendero Luminoso, sino al narcotráfico. Allí hay una disputa entre lo que ha dicho el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el director de la policía. Ya están empezando entonces a buscar otros responsables, porque yo creo que lo que yo he sostenido está llevando a cambios en el discurso de estos sectores, ¿no? Yo creo que los narcos no se matan, menos van a matar de esta manera. El narco lo que hace es un ajuste de cuentas, usa la pistola que tiene la bala más rápida, ¿no? Y ¡pum! Solamente saca un solo tiro, punto. Ese es un ajuste de cuentas. En el BRAE es con la que tenga el cañón más largo. Eso es todo. Nunca se hace calcinación, no se hace cosas como las que estamos viendo.